Brian Ramírez. En el día de hoy quiero explicar si parafraseo no textual o no literal. Es cuando se utilizan las ideas de un autor, pero no se hace de forma literal, sino que lo que se intenta expresar es una idea contenida en un texto. Cuando se hace esto, digamos, no es necesario utilizar las comillas, sino que se debe expresar desde las palabras propias, pero es importante hacerlo siempre pues con los derechos de autor del mismo. Sí, ejemplo. Entonces se puede ver en el ejemplo cómo se expresa una idea que no es textual, sino que se intenta expresar la idea del autor. En este caso se coloca el título del autor, el nombre del autor y el año de publicación del texto. Siempre es muy importante hacer esto, porque es importante citar un texto parafraseado. Es importante citar un texto parafraseado porque aunque no estemos utilizando las ideas textuales de él, sí estamos utilizando una idea propia del autor. Entonces por eso es necesario que lo hagamos de esta manera. Si no lo realizamos de esta manera, estamos incluyendo en un delito que es plagio. El plagio como tal pues tiene una sanción legal. Y también porque al citar el autor, lo que estamos haciendo es permitir que se genere como un nuevo tipo de investigación, ya que podemos a nuestros oyentes darles una idea de dónde obtuvimos las ideas y de esta manera ellos pueden indagar más al respecto. ¿Cómo se debe citar un texto parafraseado? Para citar un texto parafraseado no se debe utilizar comillas como ya había dicho porque no se trata de una cita textual. Siempre se debe citar el año de publicación o el año donde el autor expresó su idea y el nombre o el título del autor y del texto del cual se sustrae. ¿Cómo se debe citar una frase basada en el autor? Siempre se debe señalar el autor en el texto, o si es un autor corporativo se debe citar en el nombre completo de la obra en la primera referencia. Ya posteriormente se utiliza solamente el apellido y el nombre y el año de publicación. Como se puede ver, se expresa al comienzo del texto o al final del texto siempre con el mismo tipo de letra. ¿Cómo se debe expresar de acuerdo al número de autores que tenga un texto determinado? Si son dos autores, se debe reflejar el apellido con la sigla I, o si es un solo autor, solamente el nombre del apellido y el año de publicación del texto. Cuando se trata de 3 a 5 autores, se debe señalar el nombre del primer autor separado por comilla, por coma, después el apellido del segundo autor y del tercer autor con el año de publicación